Yo no me voy a presentar, ya me conocen, lo único que les puedo decir es que es un honor y un gusto que estén hoy aquí. Y preguntarán, ¿por qué este tema? ¿Sí? Ya les dije que si me empiezan a sacar los cartones de 5 minutos, les voy a pagar el sueldo, así que me van a tener que aguantar, no se crean. ¿Por qué este tema? Yo creo que todos tenemos relación, hemos visto pacientes con artritis reumatoide. Y hace poco tuvimos una serie de pacientes que llegaban a la empresa con diferentes grados de discapacidad o incapacidad motora por diferentes problemas. Y hace un mes les platicaba ahorita que tuvimos el Congreso de Patología en León, Guanajuato. Y me tocó ser de los organizadores y flamantemente me pusieron el título de Coordinador General Ejecutivo. Yo dije, wow, qué padre, ¿qué es eso? Nada, pues es el gato que anda para arriba y para abajo, ¿verdad? A todos lados, allá en el Poliforum, y haciendo, y que no hay esto, no se cumplió el otro, y haciendo que las cosas se den en el Congreso. El día 30 se termina el Congreso y el día 30 volaba de regreso a Chihuahua, vía una de las líneas de aquí. Y créanme lo que llegué en calidad de bulto, porque mi rodilla derecha, pues me ve con el bastón, la traía yo hecha una desgracia. Yo me puse a pensar, dije, oye, pues qué gacho es no poder desarrollarse físicamente. Y en la semana posterior al evento, llega una paciente, amiga mía, compañera más o menos de la misma edad, no es médico ni tiene nada que ver con la salud, en el laboratorio, y ella tiene una artritis reumatoide bien severa, grado funcional 2, entre 2 y 3. El grado funcional más alto que hay en la artritis es el grado 4, en la cual prácticamente el paciente está en una silla de ruedas, ¿sí? Que no puede hacer su vida normal absolutamente para nada. Y cuando me empezó a mí el problema y que tuve que traer el bastón y que una semana no pude salir de la casa y una serie de cosas, y luego va uno con el ortopedista y lo primero que les dice es que tengo que operar, ¿no? Y que vaya muy lejos. Y luego busca uno hasta que encuentra uno al médico que dice, no, no, que operes ahorita, vamos a hacerle así, vamos a hacerle así, y luego vemos. Bueno, ya voy a cumplir un mes y sigo con la rodilla no bien, y esto genera problemas para la vida diaria de uno. Imagínense en un paciente que tiene un grado funcional 4, en donde no puede ni siquiera mover los dedos de una mano, ¿sí? Pero por otra parte, las pruebas que hay para la artritis reumatoide, ahorita la vamos a ver, prácticamente ninguna es 100% confiable. Y al no ser 100% confiable, ¿qué está pasando? Pues la pregunta es si estamos diagnosticando a los pacientes o si estamos dejando de diagnosticar a pacientes que en cierto tiempo van a desarrollar una incapacidad motriz. Y por eso hoy les quiero presentar este tema que particularmente creo que es de mucho interés y que creo que nos permitirá entablar un diálogo para comentar algunas de las pruebas. Esto, para todos los que vayan a dar una plática, esto es algo que se está pidiendo ya incluso aquí en México, ¿sí? Es decir, no se vale que yo venga a hablarles de que la prueba fulanita de tal es muy buena si la compañía que hace esa prueba me paga dinero, porque entonces no estoy siendo imparcial. Y esto en una presentación en Estados Unidos es obligatorio, que lo ponga uno, ¿verdad? Que no hay conflicto de interés, entonces puedo hablar abiertamente de lo que yo considero adecuado sin que exista ningún tipo de conflicto de interés. Objetivos muy sencillos. 3, revisar la información básica, las pruebas de laboratorio y la interpretación. Para mí esa es la clave de este tema. Acuérdense que la patología clínica básicamente lo único que implica, lo único que significa es interpretar resultados de laboratorio que nos permitan darle a un médico o a una persona un diagnóstico pues lo más adecuado posible, ¿sí? Vamos hablando de varias definiciones primero, ¿sí? Para ponernos en el mismo contexto, y les voy a enseñar varias que hay. Y estas intencionadamente están en inglés, les pido una disculpa, pero las saqué tal cual de esta revista, ¿sí? Donde dice, y quiero recalcar, es una enfermedad crónica, sistémica e inflamatoria.
de causa desconocido que afecta las articulaciones sinoviales. ¿Cuáles son estas? Todas las articulaciones mayores, donde hay una cápsula sinovial. ¿Sí? Y luego fíjense lo que dice esta misma definición. La artritis es simétrica. O sea, un paciente que tiene cierto tiempo con afección, con dolor, con molestias articulares simétrica, ojo, hay que parar las antenas y tratar de ver si no encaja con la descripción de artritis reumatoide. Pero vean lo que dice aquí en rojo, ¿sí? Que se genera destrucción debido a la erosión del cartílago y el hueso, causando deformidad. Esto es lo que a la larga va a llevar a los pacientes a tener una clase funcional, pues dependiendo de qué tan rápida la diagnostiquemos o qué tan efectivo haya sido el tratamiento, pues va a tener una mayor o menor respuesta al mismo y por lo tanto una mayor posibilidad de hacer su vida normal. La enfermedad progresa y vean, más o menos entre 10 y 20 años, ¿sí? Es cuando el paciente llega a clases funcionales 4, en donde ya no puede hacer nada. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros tenemos o conocemos pacientes que están en esa situación, entre clase funcional 3 y 4, que ya no pueden hacer mucho de su vida normal? Y la pregunta es, ¿por qué no se diagnosticaron en su momento? Entonces, vean una primera definición, vean otra. Los síntomas de la artritis pueden afectar la capacidad del paciente para realizar sus actividades de la vida diaria, cualquiera. Y esto, yo creo que cualquiera de nosotros que no podamos peinarnos, que no podamos asearnos, que no podamos ir al baño, pues la verdad es que nos produce un estado de depresión verdaderamente importante. Los síntomas sistémicos, y vean esto que está aquí, ¿a qué se parecen? A todo. Entonces, clínicamente, yo puedo hacer un diagnóstico de fiebre reumática, de fiebre artritis reumatoide, perdón, pues es muy difícil, porque es una enfermedad que se parece a todo y a nada a la vez. Y aquí es donde dicen, bueno, pues es que las pruebas de inflamación, pues es que las pruebas relatitas nos van a ayudar, pues sí, ¿no? Y es a donde queremos llegar. Esta definición a mí me gusta mucho, es del New England Journal of Medicine. ¿Sí? Dice es una enfermedad, y vean la palabra que agregaron estos cuates, autoinmune. Y si es autoinmune, pues entonces resulta que nosotros mismos, de alguna manera, estamos reaccionando contra algunos de nuestros propios antígenos que están ocasionando que llevemos o que desarrollemos este problema. Y lo demás es más o menos igual, pero vean esto que agregaron ahí. Produce muerte temprana y altos costos socioeconómicos. Y bueno, sacando eso, es una enfermedad inflamatoria crónica, no se conoce el por qué. Y vean aquí, se activa por un disparador externo. Ese disparador externo, hay varias hipótesis, pero hablan de factores genéticos, hablan, por ejemplo, del tabaquismo, hablan de enfermedades infectocontagiosas, hablan de diversos problemas que pueden desencadenar la artritis reumatoide. Y esto es un punto importante porque a fin de cuentas estamos en un medio tan industrializado que no sabemos si en verdad alguno de esos productos, resultados de la industrialización, pueden provocarnos este problema. Producen una reacción autoinmune, generan inflamación crónica e hiperplasia de la membrana sinovial. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ya veíamos una poliartritis simétrica. Entonces vean cómo las definiciones, bueno, nos ayudan a comprender hacia dónde va el problema, pero también, si estoy hablando de una enfermedad autoinmune, pues empezamos a tener problemas con algunas pruebas diagnósticas. Si yo les pregunto, oye, unos anticuerpos antinucleares en estos pacientes, ¿son positivos o negativos? Y ustedes me van a contestar, no, pueden ser positivos, efectivamente. Y entonces, ¿qué? ¿Es artritis reumatoide?
o es lupus eritematoso, o es enfermedad del tejido conectivo, o es Sjögren, o es fiebre reumática, o es, vale, ¿sí? Tenemos una bronca. Ese es un ejemplo de las articulaciones mayores. Sí, vean qué bonito, tenemos dos huesos, tenemos una cartílago, una membrana articular, y tenemos la cápsula sinovial, que es la que se va a afectar en un paciente con artritis reumatoide. Vean cómo esta cápsula está totalmente grande, crecida, está inflamada, hay líquido dentro de la articulación, ¿sí? Y conforme se vaya pasando el tiempo, vamos a tener alteraciones de esta parte que están viendo aquí, o del hueso inclusive, que hacen que el paciente vaya perdiendo la movilidad de la articulación. Y si son articulaciones mayores, ¿cuáles son estas? Los hombros, los codos, las manos, las rodillas, los pies, ¿sí? Los dedos de la mano. Entonces, es un problema bastante frecuente, bastante importante. Vean, una articulación normal y una articulación con artritis reumatoide. Y algunos ejemplos. ¿Sí? Todos hemos visto más o menos pacientes así o pacientes así, y en donde no nomás es el problema de inmovilidad de la mano, la incapacidad de poder agarrar cualquier cosa. Si ustedes ayudan a un paciente en estas condiciones, el que le apriete un tantito la mano le va a doler, le va a generar problemas, ¿sí? Es el que sí que sencillamente no pueden valerse por sí mismos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el reto? Lo puse como un reto objetivo de la artritis: iniciar lo más pronto la terapia. Y para eso es donde yo creo que el trabajo que hacemos como laboratorios clínicos es muy importante. Tenemos que ayudarle al médico clínico a establecer un diagnóstico de artritis reumatoide lo más temprano posible, para que ese médico clínico pueda en su momento dar un tratamiento y evitar esas clases funcionales grado 3 o 4, que son las que obviamente desearíamos nunca verlas. Dice, el diagnóstico temprano y su manejo médico son de vital importancia para el control, ¿sí? Y para evitar la progresión a las etapas crónicas. ¿Qué se tiene que hacer? Todo esto que ustedes están viendo ahí. Pero fíjense, lograr la revisión clínica. Si a mí me hacen el diagnóstico probable de artritis reumatoide y traigo manifestación articular, me empiezan a dar antiinflamatorios, no esteroideos inicialmente, luego esteroideos, luego otros medicamentos, incluso hasta inmunosupresores. ¿Para qué? Para lograr esta remisión. Esa remisión se tiene que lograr en muy pocos días. Si no se logra en pocos días, la lesión va a ir incrementándose, va a ir haciéndose más agresiva. Proteger las articulaciones, se tiene que lograr ver si hay algunas otras padecimientos que están desarrollando o activando el mecanismo de la artritis reumatoide, y inclusive se tiene que tener un control y monitoreo de que ese tratamiento médico es efectivo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo podemos dar ese valor o ese monitoreo de si el tratamiento es efectivo? Una es que los síntomas clínicos pues estén disminuyendo, que el paciente diga, me siento mejor, ya no me duele. Ah, bueno, pero desde el punto de vista del laboratorio, ¿qué podemos ofrecerle al médico? ¿Sí? Esa es parte del reto. Rápidamente, no les voy a aburrir mucho con esto, fíjense, 1% de la población general tiene o va a tener artritis reumatoide. Esas son muchas personas. Y esto la afecta de 3 de cada 10,000 personas, con su pico máximo de los 35 a los 50 años de edad, que es la edad más productiva de una persona. ¿Sí? Y si una persona en esta edad empieza a tener problemas de no poder hacer bien sus actividades diarias, pues entonces esto tiene un problema, una repercusión muy importante. Las damas son principalmente las afectadas. ¿Sí? Hay por ahí algunas hipótesis y algunas teorías que además la epidemiología sí lo demuestra, en donde los estrógenos tienen un efecto protector para el desarrollo de la artritis, pero aún así hay mujeres que tienen artritis reumatoide juvenil, ¿sí? Y en donde ese efecto protector pues sencillamente nunca se dio. Ahora, en el pico de los 60 años, ahí se dispara.
Y entonces, en lugar de que haya un predominio de mujeres de 3-1, se equilibra, tanto en hombres como en mujeres. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues es a lo que se cree que el estrógeno tiene un factor importante en el desarrollo o no desarrollo de la artritis. Incidencia, 6 veces más en mujeres de 60 a 64 años de edad. Y miren, yo no sé si en sus casas haya personas adultas de la tercera edad, pero cuando uno tiene esas personas viviendo con uno, que uno ve lo frágil, lo dependiente que son, ¿verdad? Y si a eso le suman el que no puedan moverse, el que no puedan asearse, el que no puedan hacer su vida diaria, se convierte en un verdadero problema, ¿no? Y por eso vemos los asilos llenos de personas adultas mayores, en donde nadie los visita, nadie ve por ellos, ¿no? Por otra parte, hay una predisposición genética, ¿sí? Y vean aquí, dice 4 veces más frecuente en parientes de primer grado, es decir, si mi papá y mi mamá tuvieron artritis reumatoide, es muy probable que alguno de los hijos vayamos a tenerlo. Está demostrado en la epidemiología, ese factor influye. También, 10% de los pacientes tienen familiar directo, pues todas las familias de nosotros, donde haya eso, abusados, hay que estarse checando periódicamente para detectar esto en su caso. Algunos datos de gemelos, idénticos y no idénticos, ¿verdad? Esto ahorita vamos a hablar de este antígeno de histocompatibilidad que tiene una prevalencia, bueno, de hecho este es el malo de la película, ¿verdad? Fíjense, el 70% de los pacientes lo expresan. Hay otros en donde también, acá están señalados, y se han hablado de que algunos otros antígenos de histocompatibilidad protegen, y lo pongo entre comillas con signos de interrogación, porque se piensa, se cree, pero no se está 100% seguro que así sea. ¿Sí? Hay otros genes que no tienen nada que ver con el antígeno mayor histocompatibilidad, como es esto que están viendo aquí, ¿sí? Donde básicamente lo que han demostrado es que hay cambios de algunos aminoácidos y aquí en algunos genes que activan que tiene relación, con la actividad de las células de los linfocitos T, CD4, ¿sí? Que se han asociado, aparte del problema de la fisiopatología. Lo mismo que veíamos, ¿verdad? Fíjense, hay pacientes en donde la preeclampsia o con hiperemesis gravídica o con hipertensión estacional puede ser asociado a un factor desencadenante de artritis reumatoide. En México hay estudios que demuestran que la dislipidemia ha disparado en algunos casos la artritis reumatoide, y esto es un factor interesante porque entonces se convierte en dos problemas: la artritis por sí misma, pero la dislipidemia. Y acuérdense que tenemos el honroso primer lugar de niños con dislipidemia, con obesidad, y en segundo lugar mundial en adultos con obesidad y con dislipidemia, con síndrome metabólico. Entonces, pues tenemos un problema bastante interesante. Estos son algunos parámetros que no los voy a aburrir, simplemente estudios que se han hecho en México. Esto se publicó en 2015 con datos de la artritis reumatoide. Toda esta información va a estar disponible para ustedes. Yo sí fui de los que autorizaron el uso, ahorita creo que todos, pero bueno, la van a tener para que la puedan revisar con más calma y de rato van a empezar a sacar las materias. En cuanto a la etiología, ¿sí? ¿Qué se ha visto de la artritis reumatoide? Bueno, se sabe que hay una serie de factores que van ambientales, inmunológicos, hormonales, genéticos, infecciosos, y vean acá, socioeconómicos, psicológicos y factores de vida. Cuando yo leí esto dije, bueno, ¿qué es eso? No me pregunten por qué, pero desgraciadamente mucha de la población afectada es la del nivel socioeconómico más desprotegido. Y aquí me resultaría una pregunta: oye, ¿la malnutrición pudiera ser un factor desencadenante de esto? ¿O la falta de algún elemento en la alimentación pudiera ser un factor? No lo sé. El tercero de estos factores de vida se asocia a lo que les mencionaba ahorita, la epidemia que veíamos ahorita. Y factores psicológicos, como que hablan de que en algunas personas con cierto tipo de psique pueden desarrollar esto. Yo eso se lo pongo ahí tal cual, porque
el factor que pudiera desencadenar esta situación. Otras enfermedades, o bueno, de la cuestión de etiología que mencionaba ahorita, sí, el 50% de los pacientes, hasta el 70%, pueden tener este factor del antígeno mayor de histocompatibilidad, y es el que están viendo aquí, ¿sí? Pero también se ha demostrado que los que tienen el 0402, esos pacientes no tienen riesgo. Entonces a este se le ha considerado como un antígeno de histocompatibilidad de protección. Y esto ya nos da pie a que en un momento dado, una de las primeras pruebas que podamos hacer en personas que se piensa que pueden empezar desarrollando artritis reumatoide, pero que aún no tienen el cuadro clínico totalmente manifiesto, oye, ¿le podríamos hacer estos estudios? Pues sí, sí se puede hacer. Sí, en un laboratorio que determine si son portadores de estos marcadores, ¿verdad? Para el momento dado, si deseas que pues sí tienes, si estás en riesgo. Hay otros polimorfismos que ya mencionábamos ahí, que cambian algún aminoácido en alguna de las proteínas que activan los linfocitos, y por eso se habla de factores inmunológicos, que lo vamos a ver. Pero vean, enfermedades autoinmunes que se han asociado frecuentemente con el desarrollo de la artritis. Y volvemos otra vez a hacer la pregunta, oye, entonces, un perfil tiroideo puede ser de utilidad en la artritis reumatoide. Pues sí. Oye, ¿los anticuerpos antitiroideos pueden tener utilidad? Pues sí. Oye, ¿los anticuerpos antinucleares, los INA, los anti-OCM, los que quieran, pueden tener utilidad? Pues sí. ¿Las pruebas de diabetes pueden tener utilidad? Pues sí. ¿Por qué? Porque cuando estoy estableciendo el diagnóstico, tengo que descartar todos esos padecimientos para poder determinar si el paciente tiene o no la artritis, o si uno de estos está desencadenando la artritis o la respuesta inmunológica que vamos a mencionar. No se los voy a aburrir mucho, aquí está nada más el marcador genético principal, ¿sí? Ahí está el TRW4, 0401, y vean el cambio de aminoácidos en las diferentes regiones que hay, ¿sí? Y esto se ha demostrado, y entonces se llama el gen, no precursor, pero sí el gen tipo, el gen fundamental para poder determinar que el paciente va a desarrollar ese problema. Esa no se ve, no lo voy a aburrir, pero vean la cantidad de polimorfismos que se han asociado o que se han estudiado también en estos pacientes para tratar de determinar si tienen o no la artritis. Factores hormonales. Las hormonas sexuales, ya les decía, sí, sobre todo los estrógenos se han asociado como protectores. Mujeres en embarazo, que están embarazadas, es muy bajo el nivel de artritis reumatoide. Y cuando la mujer tiene a su bebé, este problema se puede disparar. Por eso se asocia o se dice que ciertas hormonas tienen un factor protector. La hiperprolactinemia se ha asociado también como un disparador de la artritis. Y vean, de las enfermedades infecciosas, las que más frecuentemente se han asociado a este problema. Y bueno, pues podemos hacer la pregunta, oye, las pruebas para detectar estos agentes tienen utilidad en la artritis reumatoide, la pueden tener de alguna manera. La respuesta es sí. Otros, estrógenos, tabaquismo, la sílica, las neumoconiosis, ¿verdad? Las personas que trabajan y que están respirando constantemente ciertos agentes que son dañinos para el pulmón, ¿sí? Se les ha asociado sobre todo a la sílica, se le ha asociado como un fuerte disparador de artritis reumatoide. Y bueno, algunos factores inmunológicos que ya los mencionamos también. Perdón, nomás quiero que vean cómo en nuestro país también se han hecho estudios y el principal marcador genético, ¿sí?, que se ha encontrado, ahí lo ven ustedes y vean cuál es este. Estos son los estudios, los casos controles, y vean los marcadores genéticos que se han encontrado en pacientes en nuestro país con la artritis reumatoide. Y bueno, entonces resumiendo, tienen ustedes, sí, factores ambientales o factores o algunos
marcadores que van a producir un efecto directo en algunos genes. A su vez, esos genes que son susceptibles van a empezar a trabajar de manera anormal y de ahí se va a perder ese equilibrio que se mantiene entre nuestro sistema inmunológico y de ahí va a empezar a producirse el problema que vemos en estos pacientes. Muy rápidamente, en la fisiopatología o patogénesis, vean ustedes ya la combinación de lo que mencionábamos, se inicia la artritis reumatoide y vamos a tener la proliferación sinovial y la destrucción articular. Todo esto, lo único que les voy a resaltar es que lo que está muy bien demostrado es la gran cantidad de alteraciones inmunológicas que hoy se tienen muy bien investigadas en la artritis reumatoide y en donde hay un total desequilibrio y control entre nuestro sistema inmune y en donde el propio sistema inmune va a reconocer como anormal nuestros antígenos de las cápsulas sinoviales y entonces las va a empezar a atacar. ¿Sí? Pero además esto se convierte en un efecto cíclico mientras no se dé el tratamiento de manera correcta. ¿Sí? Y ahí tienen ustedes esto que se va a producir. Entonces el principal problema es un problema inflamatorio crónico. Y para quienes han tenido, todos hemos tenido un resfrío alguna vez en nuestra vida. ¿Y qué hacen los virus? Producen una respuesta inflamatoria. ¿Y cómo nos sentimos? De la patada. ¿Sí? La respuesta inflamatoria aguda nos hace que nos sintamos mal, con fiebre, sin ganas, no nos dan ganas de comer, malestar general, dolores de todo el cuerpo. Bueno, imagínense a nivel crónico. ¿Sí? Pues la artritis reumatoide tiene manifestaciones sistémicas, tanto articulares como extraarticulares. ¿Sí? Esto ahorita lo vamos a ver, es hiperplasia de la que se habla. Y esto va a producir la destrucción articular y ósea. Y vean, las células CD4, las células CD8 tienen un factor importante, más que por las células por sí mismo, es por la cantidad de mediadores que disparan y que hacen que se perpetúe ese ciclo de inmunidad crónica. Y de esta nomás les quiero recalcar esto, ¿sí? Está aquí. Se decía, oye, es que hay células TH1 y TH2, pero en la artritis reumatoide demostraron que además de eso existían las TH17, que no eran ninguno de dos. ¿Sí? Y resulta que estas producen unas interleucinas que son bien agresivas para las articulaciones, pero que además de ser agresivas en la articulación, hacen que se activen o que se estimulen una cantidad de diferentes tipos celulares que a su vez van a producir mayor cantidad de citocinas, que van a producir mayor cantidad de respuesta inmune y que van a perpetuar el problema. Entonces, estas células que son CD4, pero que son TH17, tienen un factor importante en la artritis reumatoide. ¿Sí? Esto es más o menos lo mismo, simplemente vean pues, cómo hay una serie de activaciones celulares, y acá está esa TH17, acá están células plasmáticas, ¿sí? Y vean pues cómo esto produce la inflamación y va a producir la destrucción celular. Otra vez, la interleucina 17, vean la cantidad de células que activa y a su vez van a activar otros mecanismos perpetuadores de la inflamación. Y entonces, ¿qué tenemos? Esa cantidad de células que están produciendo sustancias que a su vez son proinflamatorias por una parte, pero por otra parte se producen otras que son antiinflamatorias, pero no se logra ese equilibrio, ¿sí? Entonces empiezan a afectar esa articulación, pero también otros tejidos fuera de la articulación, y que vienen siendo las manifestaciones extraarticulares. Todo esto que vieron en las diapositivas anteriores se resume en esto, que es una imagen del Harrison de medicina interna, ¿sí? Y vean que, pues, a mi juicio, qué bonito va, utilización de la inflamación no específica, o sea, el disparador, ¿cuál fue? ¿Quién sabe? Pero ahí está. Luego se activan las células T, se produce la amplificación y tenemos la lesión tisular por todas estas sustancias que se producen y las células que se están liberando
que a su vez están perpetuando eso. ¿Sí? Entonces, la verdad es que en la artritis reumatoide, la fisiopatología es un mecanismo, a mi juicio, muy interesante, que ustedes saben cómo van a producir estas sustancias una serie de efectos, o tienen una serie de efectos en diferentes células de nuestro organismo, ¿sí? Para los cuales se están generando algunos anticuerpos monoclonales, tratando de bloquearlas para ver si con eso al paciente le va menos mal. Ahí tienen ustedes una membrana sinovial y vean pues, cómo se ve fea. La membrana sinovial es lisita, es bonita, es deliciosita, es muy delgada, ¿sí? Y vean esto, pues parece como si fuera un globo arrugado. Vean la cantidad de infiltrados que hay en un corte histológico, y vean la cantidad, casi todos estos son linfocitos, ¿sí? La cantidad de células que hay ahí produciendo citocinas o produciendo sustancias que van a agredir a ese sinónimo. ¿Cuál es el cuadro clínico? Bueno, como es muy difícil poder determinar clínicamente si el paciente tiene o no artritis reumatoide, se crearon algunos criterios, y vean ustedes si hay entre 6 y 10 criterios, de acuerdo a la Academia Americana de Reumatología, ¿sí? El Colegio Americano de Reumatología, y este que es el Colegio Europeo también de Reumatología, se juntaron, se pusieron de acuerdo y dijeron, ok, para poder diagnosticar necesitamos que haya afectación de articulaciones mayores o de articulaciones pequeñas, ¿sí? O que haya alguna normalidad serológica, o que haya reactantes de fase aguda y que la duración sea más de 6 semanas. Entonces, si yo tengo, le sumo los puntos, y si tengo 6 o más de estos puntos, se establece clínicamente el diagnóstico de artritis reumatoide. ¿Sí? Es decir, el paciente puede tener daños en 2 o hasta 10 articulaciones mayores. Eso sumaría un punto. Puede tener de 1 a 3 daño en articulaciones pequeñas. Eso sumaría 2 puntos, que sí, viceversa. ¿Sí? Hasta que vayan viendo y contando la cantidad de puntos, y en base a eso se hace un diagnóstico clínico. Pero ahora, ¿esto es suficiente para poder hacer el diagnóstico? Pues la verdad es que no. Y ahí es donde vamos nosotros. Clínicamente, y los puse así como tal, ¿alguien sabe cuál es ese fenómeno del gel matutino? ¿Alguien ha oído hablar de eso en la artritis reumatoide? Muchas veces nos pasa, ¿no? Que nos levantamos y que decimos, ay, ¿sabes qué? Estoy todo entumecido y las manos están entumecidas. Pero yo me despierto en la mañana después de un descanso de varias horas y las manos como que batallo para moverlas, como que las siento edematizadas, y conforme van pasando 30 o 40 minutos después, ya las puedo mover bien y se acabó el problema. Eso es uno de los primeros datos de pacientes con artritis reumatoide. Y si el médico tiene la curiosidad de preguntarlo y de saber interpretar eso, ¿sí? No es lo mismo que si yo el día anterior hice mucho trabajo manual y trabajo, no sé, haciendo algo con mucha actividad manual, el día siguiente yo me duelen las manos, pues sí, es por el mismo trabajo que realicé. Pero el que yo me levante sin hacer algo extraordinario y con las manos entumecidas, adormecidas, que no las puedo mover muy bien, que las siento medio inflamadas, es ese famoso, y por eso se los puse como tal. Esto que están viendo aquí son 6 parámetros totalmente clínicos que el médico tiene que buscar. Que lo vean también nódulos subcutáneos y vean, empezamos, factor reumatoide o anticuerpos anti-CCP, anticuerpos contra el, ¿cuál es este? Péptido cíclico citrullinado. ¿Sí? Oye, ¿a poco nomás esos dos hay de laboratorio? ¿Sí? Y cambios radiográficos presentes. Bueno, entonces esto es para que vean los síntomas, el examen físico, las pruebas de laboratorio. Pero acá, fíjense, tenemos la eritrosedimentación globular, o la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva incrementada, la anemia, puede haber leucocitosis, puede haber trombocitosis,
alteración en las pruebas funcionales hepáticas, leve alteración en las pruebas funcionales hepáticas, ¿sí? Bajo complemento, puede haber fibrina, puede haber alteraciones en la cantidad de polimorfos nucleares. Oye, ¿y esas alteraciones en dónde más las veo? Donde quieran. Ese es el gran problema que tenemos para hacer diagnósticos tempranos de artritis reumatoide. Ahí tienen ustedes algunos ejemplos óseos y vean cómo se puede empezar a ver disminución de los espacios vertebrales, y hay ocasiones en que a este nivel se pueden producir verdaderas subluxaciones de la articulación del látex, ¿verdad? Y esto puede generar problemas importantes en los pacientes. Vean, en pacientes con grados funcionales ya avanzados, ¿sí? Alteraciones en las manos, alteraciones en las rodillas, así llegué yo ahora que les decía, porque ahora un poquito estaba más gorda, ¿verdad? Vean estos cambios que hay, y aquí prácticamente, si se fijan, el espacio interóseo, pues ya se perdió, pero además, vean que están prácticamente unidos estos huesos, o sea, están prácticamente cruzados, ¿sí? Acá hay otras ocasiones en que se acumulan y se hacen quistes, pues impiden mover la articulación. Vean. ¿Sí? Vean aquí la parte sinovial totalmente afectada, totalmente destruida, partes de los huesos también afectados, la acumulación de líquido, ¿sí? Vean. Lo que decíamos ahorita, afecciones de las vértebras cervicales que pueden llegar a tener problemas serios. A veces hay que llegar a esto, ¿sí? Reemplazo total de una articulación, y vean esta otra, donde prácticamente ya se perdió también la fisiología normal, y donde el paciente, pues sí, a lo mejor acá puede medio caminar, pero ya cuando está, pues tampoco. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner la otra cirugía. Vamos que cada una de estas cosas anda costando entre 50 y 100 mil pesos la pura prótesis. ¿Sí? Estos nódulos que están viendo ahí los pueden tener prácticamente en cualquier parte del cuerpo, pero principalmente en los lugares de extensión, ¿sí? Como son estos que están viendo aquí. ¿Vean? ¿De acá? O este de aquí. Y si los tenemos aquí, pues imagínense la molestia de esta persona para poder caminar de manera correcta. ¿Sí? A eso es a lo que se refieren las clases funcionales. Si yo por primera vez veo un paciente que llega así, ¿verdad? O que llega así, pues esa es una clase funcional casi 4, en donde el paciente ya no puede hacer prácticamente nada de su vida normal. Y bueno, entonces ya en cuanto al diagnóstico, ¿sí? Fíjense, afecta más 3 o más articulaciones, tenemos un factor reumatoide positivo, los anticuerpos, que hacen el 80% de los casos, anticuerpos cíclicos son positivos. Tenemos positividad de la proteína C reactiva, la velocidad de segmentación. Los ANAS pueden salir ligeramente positivos, ¿sí? Y la duración tiene que tener más de 6 semanas. De las manifestaciones extraarticulares, vean todo lo que se puede afectar: piel, corazón, pulmón, ojos, neurológico, el sistema hematopoyético, el riñón, el óseo, otro. Y todo esto que están viendo ustedes aquí. Y nosotros como laboratorio debemos, si el médico nos pide, oye, tengo un paciente con artritis reumatoide, pero te voy a mandar un líquido pleural, necesito que me lo investigues. Y tenemos que hacer un muy buen estudio de líquido pleural. ¿Por qué? Porque esa efusión, ese líquido que está juntando un paciente de artritis reumatoide, tenemos que ayudarle a definir al médico si es por la misma enfermedad o si es por otra causa. Y vean ustedes aquí, pues, puede haber una pericarditis. Acuérdense que en la pericarditis también puede haber líquido pericárdico ahí, que tendremos que analizar en un momento dado. Aterosclerosis, vasculitis, ¿sí? Los nódulos, queratoconjuntivitis, neuropatía,
cardiopatía, mielopatía, etc. Entonces, todo esto también tenemos que hacer un respaldo para el médico. Y a nivel de laboratorio, es un biomarcador. Lo que vamos a hacer nosotros es ofrecer o establecer o tener instalados en nuestros laboratorios biomarcadores de calidad para el diagnóstico. Ya les puse una definición que viene, que la maneja el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que a mí particularmente me gusta, donde dice, es una característica que es objetivamente medida y evaluada como un indicador de un proceso biológico, patológico o respuesta farmacológica a una intervención. Biomarcador, característica objetivamente medida. Y esto es lo que yo les quiero resaltar mucho. Las pruebas que utilizamos en el laboratorio para medir factor reumatoide, PCR, anticuerpo anti-CCP, cualquiera de nuestras pruebas tienen que ser objetivas, tienen que estar estandarizadas y tienen que poder ser evaluadas de manera adecuada. Si no, la información que le vamos a dar al médico no es la correcta. ¿Y qué va a pasar? Que les vamos a retrasar el diagnóstico a estos pacientes y entonces vamos a tener pacientes con clases funcionales avanzadas cuando se haga un diagnóstico adecuado de la artritis reumatoide. Fíjense qué poquitas pruebas tenemos disponibles para la artritis reumatoide. Pruebas diagnósticas, pruebas pronósticas y pruebas de actividad. Y fíjense, proteína C reactiva y velocidad de sedimentación. Pronósticas, factor reumatoide, CCP, estos que están más o menos en investigación, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación, y diagnósticas, sí, factor reumatoide, CCP, anti-MBC, esto es otro anticuerpo parecido a esto, es otra, la vimentina glicosilar, citrullinada, perdón, y este otro marcador que también se ha asociado y se encuentra en estos pacientes. ¿Cuáles utilizamos de manera convencional? Pues estos dos. Yo les pregunto, ¿sí? PCR, ¿cuál tenemos que hacer? PCR ultrasensible o PCR total. ¿Cuál hacen ustedes en su laboratorio? Si yo les digo, quiero descartar artritis reumatoide y nada más tengo PCR y velocidad de sedimentación, ¿qué me ofrecen? ¿Quién dice yo? Yo les digo, bueno, háganme PCR ultrasensible. ¿Qué me van a decir ustedes? ¡Bravo, doctor! ¿Sí? La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué me van a hacer PCR ultrasensible? Las niñas del hospital de estas médicas sí saben porque se los he dicho. ¿Qué hacemos? ¿PCR ultrasensible o PCR normal? ¿O hay diferencia? ¿O es igual? No es igual. ¿Qué es por qué se le llama PCR ultrasensible? ¿Alguien sabe? ¿Qué se les ocurre? Sí saben. PCR ultrasensible. ¿La necesita? ¿Por qué? No hace ruido. Miren, el rango de detección de una y otra es muy diferente. Si estamos hablando que el paciente puede tener artritis reumatoide, ¿sí? Y lo que mencionamos es que la fisiopatología está dada por una sobreproducción de citocinas, que voy a tener un estado inmunológico o un estado inflamatorio activo, importante, crónico, habitualmente. ¿Sí? El rango de detección de la PCR ultrasensible es muy escaso, muy pequeño. Si yo le hago a un paciente que sospeche de artritis reumatoide y le hago una PCR ultrasensible, pues me va a decir, ¿sabes qué? Mayor de 3 o mayor de 5 o mayor de 50. Por eso no me dice nada. ¿Sí? Porque si se fijan aquí, yo tengo que dividir entre diagnóstico, pronóstico y actividad. Y estas pruebas se han asociado a eso. Si yo no llevo un control adecuado de estas pruebas, no puedo establecer o el diagnóstico o el pronóstico o si la enfermedad está remitiendo o no con el tratamiento que estoy dando. Entonces, por eso tengo que seleccionar las pruebas
que más le van a ayudar al médico a cumplir con estos criterios. Entonces, si ustedes sospechan, la PCR ultrasensible, para lo único que la deben de hacer ustedes es para riesgo coronario, nada más. No la hagan en ninguna otra cosa. ¿Sí? Porque tienen el tipo de Roche tiene dos tipos de, bueno, casi todos tienen dos tipos de pruebas. Una que es PCR ultrasensible, otra que le llaman PCR rango total. Usen esa, que va desde la menor cantidad de detección del marcador o del biomarcador hasta la más alta. Y que podamos darle al médico no un número que diga es más que o mayor que o arriba de tanto, ¿sí? Sino que le podamos dar un número medido para que el médico pueda ver si con la respuesta va a ir disminuyendo ese nivel. Si yo uso esa PCR ultrasensible, no le vamos a poder dar y entonces no podemos establecer esto, el médico no lo va a poder establecer. ¿Y entonces qué va a pasar? Empiezan los problemas entre el laboratorio y el médico, y dice no te creo, o no está bien, o no está haciendo la prueba correcta, y por lo tanto, tu resultado no es bien. ¿Sí? Hay una gran cantidad, ¿sí? De anormalidad, ya lo decíamos, entonces tenemos que tener nuestro laboratorio preparado, pues para todo lo que nos puedan pedir. Líquido inflamatorio, yo no sé cuántos líquidos reciban ustedes sinoviales. Ya después, si hay oportunidad, platicaremos sobre los estudios de los líquidos orgánicos, pero créanmelo, es una de las pruebas fundamentales que tenemos que tener instaladas en el laboratorio, sobre todo los laboratorios hospitalarios, que es donde quizás más nos la vayan a pedir. Y una de las cosas que primero tenemos que diferenciar y decirle al médico es si el líquido que estamos recibiendo es un exudado o es un transudado. Y para eso hay que medir la cantidad de proteínas y reportárselas al médico. Y créanmelo, yo he visto muchos líquidos sinoviales o de cualquier lado, o de cualquier otro tipo estudiados, que no dicen ni siquiera la cantidad de proteínas que están en ese líquido. Y eso invalida cualquier reporte. ¿Sí? El líquido sinovial, vean el artritis reumatoide, leucocitos, podemos llegar a tener hasta 25,000. Hay reportes que dicen que podemos tener hasta 50,000 leucocitos por mililitro de líquido sinovial. Y esto, ojo, porque en un momento dado, oye, pues puede ser a lo mejor una infección, habría que verlo, habría que hacer un diagnóstico diferencial. Principalmente hay polimorfos nucleares, la glucosa está baja, dicen que es una infección, ¿no? C3 y C4 bajos, y fíjense, proteínas más o menos igual que en suelo. ¿Ven? Que tienen diferentes tipos de líquidos sinoviales. El 1, normal, el 2, inflamatorio, y el D, purulento, ¿sí? El C, inflamatorio también. Y básicamente, ¿por qué van cambiando? Pues por la cantidad de cada uno de estos componentes en el líquido que estudiamos. Ahí se toma el líquido, ¿verdad? Pues lo llevan al laboratorio y tenemos que estudiar de diferentes cualidades. Nomás acuérdense que el líquido sinovial es muy viscoso, habitualmente, por la cantidad de proteína que tiene. Entonces tenemos que medirle también esa viscosidad, y es muy importante saber a qué hora se tomó y evaluar las características de viscosidad de la formación de un nódulo coágulo en un momento dado. Y aquí se los pongo, estos ejercicios se lo van a llevar a esta presentación, para que vean algunas características del líquido en estado normal, no inflamatorio, inflamatorio, séptico y hemorrágico, y diferenciando la cantidad de células. Vean cómo en la inflamatoria puedo tener de 2,000 a 50,000, pero cuando hay una infección, habitualmente, siempre voy a tener arriba de 50,000 leucocitos por mililitro. Eso es bien importante, y hay que hacerles también cultivo. Entonces, lo que quiero resaltar, pues, es cómo no es nada más 2 o 3 las pruebitas, ya me quedan 5 minutos, 2 o 3 las pruebitas que se presentan, ¿sí? O que podemos ofrecerle al médico, sino que son muchas más. Alteraciones hematológicas. ¿Por qué se produce en un paciente con artritis reumatoide alteraciones hematológicas? Por la misma fisiopatología. El tener mediadores de la inflamación constantemente elevadas le van a pegar a la eritropoiesis. Y al
al pegarle la eritropoiesis, el paciente es una anemia. Pero ¿cuál es la característica de esta anemia? Que es normocítica, normocrónica. Créanmelo, yo critico mucho, en el buen sentido de la palabra, que los laboratorios no estemos reportando las grafiquitas y los índices eritrocitarios en muchos casos, y que no estemos haciendo revisión de frontis. ¿Por qué? Porque es la única forma que podemos decirle al médico, oye, estas alteraciones eritrocíticas sí correlacionan con lo que estoy observando en una función de Wright. ¿Sí? Entonces, el paciente va a tener una anemia normo-norma. Pero ¿cuál es la anemia más importante que tenemos que buscar? La normo-normo. ¿Por qué? Porque es la que se asocia a muchas enfermedades, entre ellas el cáncer. Y si no estudiamos eso, si no tenemos bien estandarizados estos estudios, vamos a tener problemas. ¿Sí? De los autoanticuerpos, fíjense, el factor reumatoide, pues es positivo, ¿sí? Hasta en el 80% de los casos. Ojo, hay que tratar, la prueba que utilicen, busquen que tenga para IgG e IgM. Sobre todo la que va a ser positivo va a ser el IgM en las etapas tempranas de la enfermedad. ¿Sí? Y si no hacemos, si tenemos un reactivo que nada más nos detecte IgG, malo, sí, nos va a salir positivo en los pacientes, pero no voy a poder detectar más o menos en qué estadio clínico se encuentra. Los anticuerpos antipéptido cítrico, fíjense, hasta el 80%, y vean la gran especificidad. ¿Qué quiere decir? Que si este anticuerpo me sale negativo, prácticamente excluyo el paciente con artritis reumatoide. Tiene una baja sensibilidad, 75-80%. Pero si sale negativo, casi puedo excluir que no sea artritis reumatoide. Los anticuerpos anti-MPP que vienen ahorita son parecidos a esto, pero no han demostrado ser superior a esta prueba, por eso no se ha dado tanto aún. ¿Sí? Y otros estudios que se pueden hacer, bueno, pues ahí están, pruebas funcionales hepáticas y todos estos para descartar los padecimientos infecciosos que decimos. Ahí está lo que es el factor reumatoide, y vean, por lo que les decía, tenemos que buscar la prueba que sea sensible, que sea específica. No compren la más barata, compren la que traiga estos dos anticuerpos y que podamos medir y cuantificarla preferentemente, no nomás reportarla positiva o negativa. ¿Sí? Y algunas características del factor reumatoide, nomás quiero resaltar títulos elevados, ¿sí? Aseguran o predicen que al paciente le va a ir más mal. Mientras más elevados estén los títulos de factor reumatoide y de CCP, al paciente le va a ir más mal. El pronóstico es peor. Las complicaciones intra y extraarticulares y el daño óseo va a ser mayor. Esa es la importancia de hacer buenos estudios de estas pruebas para la artritis reumatoide. Y del péptido cítrico ya veíamos, ¿verdad? Hablamos ahorita del anti-BCM, que decíamos ahorita, ¿sí? Y lo que les comentaba, tienen una sensibilidad adecuada, pero mucho mejor especificidad. Y entonces es un ciclo que se está repitiendo y en donde estos anticuerpos prácticamente van a estar ahí. Ahora, ¿estos desaparecen? Sí. Pueden llegar a tener niveles prácticamente hasta a niveles normales cuando el paciente está en remisión. Mientras más elevado el título sea, tanto el factor reumatoide como el CCP, el paciente puede tener, fíjense, se pueden empezar a presentar positivos hasta 5 o 10 años antes de que el paciente presente cuadro clínico. Por eso es muy importante. Y luego reportamos con un factor reumatoide positivo y resulta que todos dicen, no, pues yo estoy bien, está mal la prueba de laboratorio. ¿Sí? Esa es parte de la comunicación que debemos de mantener con los médicos. Bueno, es el CCP, ¿sí? Vean cómo reaccionan inmunológicamente y cómo en la articulación niveles altos van a producir mayor cantidad de lesión en esa articulación. Se presentan también en otras enfermedades autoinmunes, en la tuberculosis, en la psoriasis, ¿sí? Y en pacientes con esta deficiencia, que es una afección a nivel pulmonar, por lo tanto hay que tener cuidado, porque no todos los casos con el positivo van a ser
artritis reumatoide. Y de los reactantes de fase aguda, bueno, están, la velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, aumento de las plaquetas, aumento de la ferritina, puede haber aumento de ceruloplasmina, cualquiera de esos reactantes que vemos en la reacción inmunológica. ¿Y para qué nos van a servir? Correlacionan con actividad y severidad. Yo no sé si ustedes hacían conciencia de esto. Cuando reportamos un factor reumatoide, cuando reportamos una PCR, ¿sí? Lo que le estamos diciendo al médico es, si tu paciente está reaccionando, le está yendo mejor, le está yendo peor, o el pronóstico que tiene tu paciente es mucho peor. ¿Sí? Por eso es muy importante este tipo de estudios. Entonces, hay otros que se están buscando como marcadores para tratar de hacerlo más efectivo, más adecuado. Todavía no están aprobados y van a seguir saliendo muchos más marcadores para la artritis reumatoide, sí, hasta llegar a los estudios de imagen. Este es un quiste de Becker que se llama, que es en la parte posterior de las rodillas, que cuando se tiene se produce capacidad para caminar. Vienen las observaciones radiográficas, y no voy a ir un poquito más rápido porque ya me pusieron la tarjeta roja, ¿sí? Y vean aquí cómo las lesiones pues, hacen que esta articulación empiece a perder todo lo que fisiológicamente es normal. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues hay que hacerlo con todo eso. Entonces, vean la importancia, ¿sí? De lo que el laboratorio clínico puede ofrecerle a un médico siempre y cuando sepamos qué quiere diagnosticar el médico, y de las pruebas que tenemos, las tenemos que entender para poderle dar a ese médico la mayor ayuda, la mejor respuesta que haga que en su paciente tenga un mejor resultado de lo que el médico está diciendo. ¿Sí? Bueno, estoy viendo lo mismo. Me pasé 3 minutos nada más. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, crítica, sí. Ajá. Hay estudios que han demostrado que pacientes que han recibido estos tratamientos o que están recibiendo, las sales de oro se utilizan mucho, por ejemplo, en pacientes con lupus eritematoso, por ejemplo, y se usan mucho con algunas enfermedades de tipo autoinmune en donde no responden a los medicamentos convencionales. Entonces, se les pueden dar inhibidores de la reacción inflamatoria o anticuerpos que bloquean ciertos pasos específicos de la respuesta, o las sales de oro que actúan en diferentes niveles a esto. Las sales de oro son tóxicas y por eso se dan en dosis muy controladas, con mucho cuidado por parte del médico, y el paciente tiene que tener una serie de estudios y de monitoreos para evitar o detectar esa toxicidad que producen las sales de oro. En esos pacientes se han visto que, aparte del problema original que ellos traen, se les ha desencadenado la artritis reumatoide. No se conoce exactamente el mecanismo, pero sí han visto como un disparador externo. Y lo mismo sucede con los medicamentos antimaláricos. Pacientes que están sanos y que dicen, oye, voy a África o voy al Ecuador por alguna cosa, hay paludismo ahí, y siempre les van a dar a ustedes unas pastillas antimaláricas. Pacientes sanos, después de recibir esos medicamentos, empiezan con problemas de artritis reumatoide. Es un mecanismo, se dice que a lo mejor es un disparador que igual trastoca el sistema inmune, quiebra o rompe ese equilibrio y hace que el paciente desarrolle igual. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Les agradezco mucho su atención. Sigue.